La historia de la gran duquesa Anastasia Nikolaev, la hija menor del zar Nicolás II, es una de las tragedias más conmovedoras y enigmáticas del siglo pasado. Toda la familia imperial de Rusia fue asesinada durante la Revolución Bolchevique, y su final tuvo lugar entre humaredas y secretos en los montes Urales. Cuando los restos finalmente fueron exhumados, una extraña anomalía genética en el propio zar Nicolás II sembró dudas que perduraron durante décadas. La ciencia moderna decidió regresar a aquellos fragmentos óseos para someterlos a nuevas pruebas, y los resultados alteraron por completo lo que muchos creían saber sobre aquella noche fatídica. No se trataba únicamente de confirmar quiénes murieron en un sótano, sino de comprender por qué quienes dirigían la operación temieron tanto que quedara el menor vestigio de evidencia. Para 1917, la dinastía que había gobernado Rusia por más de 300 años había perdido el poder de forma abrupta. El zar Nicolás II abdicó, y de la noche a la mañana, su familia imperial pasó a ser prisionera del Estado. Nicolás, su esposa Alejandra y sus 5 hijos fueron despojados de todo y trasladados lejos, a una casa en la ciudad de Ekaterimburgo. El gobierno la llamó la Casa de Propósito Especial. Para los lugareños era una vivienda de comerciante, pero para los Romanov se transformó en una jaula. Las ventanas fueron pintadas de blanco para que nadie pudiera ver hacia afuera ni mirar hacia adentro. La familia vivió en silencio mientras su mundo se convertía gradualmente en una prisión. Día tras día las normas se hicieron más rígidas y los títulos y las posesiones de lujo les fueron retirados. Antes del amanecer del 17 de julio de 1918, los guardias despertaron de improviso a todos los ocupantes de la casa. Les dijeron que debían bajar al sótano para ponerse a salvo porque un ejército se acercaba y se avecinaba un combate. El zar bajó en brazos a su hijo pequeño Alexis, porque el muchacho estaba demasiado débil para caminar por sí mismo. Las 4 hijas y 4 de sus empleados leales lo siguieron hasta una habitación diminuta de aproximadamente 14 por 17 pies. Era un espacio sumamente reducido para 11 personas, y les informaron que debían esperar a que llegara un camión. En lugar del camión entraron hombres armados. Un comandante llamado Yakov Yurovsky leyó un breve documento que decía que los líderes locales habían decidido poner fin a sus vidas. La habitación se convirtió en una confusión de gritos, polvo y humo, y aquí surge la dificultad histórica. Muchas de las balas no hicieron el efecto esperado al impactar. Las hijas llevaban cosidos en sus vestidos casi 15 libras de diamantes y esmeraldas para ocultar la riqueza familiar. Esas piedras duras actuaron como una suerte de protección frente a las balas. Los ejecutores tuvieron que acercarse y disparar a corta distancia para rematar mientras el cuarto se llenaba de polvo y lamentos. Cuando todo quedó en silencio, había 11 cuerpos en el suelo y, en apariencia, la línea real había terminado para siempre. Pero el humo reveló un problema que nadie había previsto y que iba a desencadenar un encubrimiento de proporciones enormes. Los hombres que habían matado a la familia enfrentaron un dilema crítico. Tenían 11 cuerpos y debían hacerlos desaparecer antes de que saliera el sol. Si la verdad se difundía, las consecuencias podían desencadenar una guerra y poner en riesgo al nuevo gobierno. Cargaron los cuerpos en un camión y se internaron en el bosque con la intención inicial de arrojarlos a un antiguo pozo minero conocido como Los Cuatro Hermanos, pensando que su profundidad bastaría para ocultarlo todo para siempre. Al llegar descubrieron que el pozo no era tan profundo como creían. Cualquiera que pasara por allí podría mirar y ver lo que había ocurrido. La solución improvisada se convertía en un desastre público mientras el amanecer comenzaba a asomar. Entraron en pánico y trataron de quemar los cadáveres, pero carecían de los medios para reducir a cenizas 11 cuerpos. Incluso intentaron usar ácido para destruir los rostros y evitar la identificación, pero nada funcionó con la rapidez que necesitaban. En un momento de total desesperación, decidieron dividir el grupo. Cavaron una fosa grande para 9 cuerpos, pero con el heredero Alexis y una de las hijas actuaron de forma distinta. Los llevaron a un lugar separado, a unos 75 yardas de distancia, y trataron de aniquilarlos por completo mediante fuego y ácido. Enterraron los pequeños fragmentos óseos resultantes en una fosa poco profunda por separado.
Esos dos enterramientos permanecerían ocultos bajo el suelo del bosque durante más de 70 años. Los implicados juraron no decir palabra y volvieron a la ciudad a difundir la mentira oficial de que la familia había sido trasladada a un lugar seguro. Fue una falsedad gigantesca que perduró durante décadas, en una época en que la genética aún no existía como herramienta de identificación. Mientras tanto, la espesura del bosque guardó la verdad y el mundo, sin pruebas concluyentes, se llenó de conjeturas. Surgió la esperanza de que algún niño hubiera logrado escapar del sótano. Ese rumor alimentó historias y mitos sobre una superviviente desconocida. En la década de 1970, un geólogo llamado Alexander Abdonan emprendió la búsqueda de la verdad en los mapas antiguos y entre los recuerdos de los habitantes del bosque, arriesgando su libertad en plena Unión Soviética. En 1976, halló la tumba principal con los 9 esqueletos, pero el miedo lo llevó a guardar silencio. Con ese secreto pesándole sobre la conciencia, esperó 15 años más para revelar la ubicación hasta que el viejo régimen colapsó en 1991. Cuando finalmente se abrió la fosa, los científicos encontraron 9 esqueletos y mediante pruebas de ADN tempranas pudieron demostrar que correspondían al zar, a la zarina y a 3 de sus hijas. Los 2 niños faltantes continuaron alimentando la leyenda. Una mujer llamada Anna Anderson afirmó durante años ser la princesa Anastasia, y muchos quisieron creerla porque la idea de una superviviente resultaba reconfortante. Sin embargo, en 1994, el análisis del ADN de un fragmento de piel conservado demostró que ella era en realidad una trabajadora de fábrica procedente de Polonia. El mito de la fuga se despedazaba poco a poco, aunque la ausencia de los 2 hijos seguía sin explicación, hasta que, en 2007, historiadores aficionados localizaron un pequeño punto en el bosque a unos 75 yardas de la primera tumba. Allí, hallaron 44 diminutos fragmentos de hueso y algunos dientes carbonizados, restos tan dañados que parecían carbón. Quedó claro que se había intentado borrar por completo a esas 2 personas. Esos fragmentos fueron enviados a los mejores laboratorios del mundo para intentar extraer cualquier traza genética viable. La fosa principal contenía 9 cuerpos, pero el vacío que ellos dejaron exigía una identificación final que dependería de un rasgo raro presente en la sangre del propio zar. Los fragmentos del segundo enterramiento estaban en un estado deplorable. El fuego y el ácido casi habían destruido la información genética. No obstante, la ciencia había avanzado enormemente desde los años 90 y los investigadores pudieron reconstruir un perfil genético completo a partir de dientes y pequeños huesos. Se detectó ADN mitocondrial que confirmó la relación de esos restos con la zarina. Se halló también ADN nuclear que demostró que se trataba de hijos del zar. Con pruebas adicionales, se determinó que el varón era el heredero directo, por lo que Alexis había sido finalmente identificado. Quedaba, sin embargo, un detalle que algunos habían utilizado antes para sembrar dudas. Años atrás, al analizar el ADN del zar, se había observado un rasgo doble, es decir, la presencia simultánea de 2 variantes genéticas ligeramente diferentes en su organismo. En su momento se consideró un posible error de laboratorio y sirvió de excusa para cuestionar las identificaciones. Pero en el nuevo estudio, el niño hallado en la segunda fosa mostró exactamente la misma peculiaridad genética que su padre. Ese rasgo extremadamente raro aparece en aproximadamente 1 de cada 100 personas, y encontrarlo tanto en el padre como en el hijo hizo que cualquier discusión sobre su autenticidad resultara insostenible. La coincidencia genética fue concluyente. Todos los miembros de la familia murieron aquella noche. No hubo supervivientes ni escapatorias. La reanálisis no solo cerró la agonía de la familia, sino que también arrojó luz sobre la conducta de los ejecutores. El hecho de que trataran el cuerpo del heredero con una violencia desmesurada y que lo ocultaran en una tumba distinta revela un propósito calculado. No solamente querían matar, sino borrar la posibilidad misma de una reclamación futura. Separar los restos y someterlos a métodos extremos de destrucción constituía una estrategia destinada a sembrar duda permanente.
un hueco de incertidumbre que impidiera jamás una identificación concluyente. Durante casi 90 años, esa planificación deliberada casi alcanzó su objetivo y la historia fue habitada por la figura espectral de Anastasia, alimentada por romances, rumores y la esperanza de un retorno. Algunos han sugerido que las autoridades tempranas fomentaron la confusión como táctica psicológica para dispersar a los monárquicos, mientras que otros han ideado teorías más extravagantes sobre rituales y erudiciones ocultas. Sea como fuere, la ciencia moderna disipó muchas sombras que la historia había proyectado sobre los montes Urales. En 2008, tras décadas de especulaciones, el Estado reconoció oficialmente que cada miembro de la familia Romanov había sido identificado y contabilizado. Aún así, la contundencia de la evidencia científica no ha silenciado por completo las teorías de quienes se niegan a aceptar que el caso haya concluido. Algunos sostienen que el hallazgo de dos cuerpos en 2007 fue demasiado conveniente, que pudo tratarse de una puesta en escena destinada a enterrar definitivamente el sentimiento monárquico. Otros imaginan que los restos descubiertos podrían haber sido sustitutos o que existieron motivos simbólicos y casi místicos detrás de la violencia empleada. Resulta una ironía profunda que la enfermedad genética que durante décadas amenazó la continuidad dinástica, la hemofilia B, heredada por la línea materna procedente, según la historia familiar, de la reina Victoria, se convirtiera al final en la prueba definitiva de identidad. Mientras los ejecutores intentaron incinerar la evidencia y disolver la memoria con ácidos, no pudieron borrar el código genético que ligaba a los hijos con sus ancestros. La propia anomalía biológica que había sido motivo de temor y vergüenza terminó siendo el testigo silencioso que permitió escribir la verdad en un lenguaje que ninguna mentira podría borrar. ¿Quedan aún secretos en la sangre del zar o este capítulo ya puede considerarse sellado para siempre? La respuesta sigue abierta para quienes estudian la historia y para aquellos que creen en los destinos sellados por el azar y la ciencia.